a todos. Feliz sábado, las horas que nos quedan del sábado. Este, eh, qué bueno que las vamos a pasar reflexionando en la palabra de Dios. Somos eh, un grupo pequeño ahorita, somos poquitos, pero la promesa de Dios siempre está presente cuando dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, que dice, ahí estoy. Y yo espero que en este rato que vamos a platicar acerca de este tema, realmente sintamos esa presencia de nuestro Dios a través de su palabra, ¿sí? La oración por los enfermos. Salmo 107, 20, dice aquí, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Antes de eso, vamos a darle atrás ahí para, por si quieren, ahí abajo de la imagen dice eh, que los textos que vamos a emplear en esta presentación son textos inspirados, sí, expuestos por Elena de White en el libro El Ministerio de Curación, en el capítulo precisamente que se titula, igual que el título de nuestra presentación, La oración por los enfermos. Esto lo menciono para que tengamos presente que el, todos los textos casi el 99% están textualmente como Dios los ha expuesto en esta lectura de, del Ministerio de Curación del libro. Así es que vamos a empezar leyendo, ahora sí, la siguiente, leyendo de nuevo el Salmo 107, pero le vamos a agregar el 19 por ahí. ¿Sí? Dice, entonces, clamaron a Dios. Están refiriendo a los seres humanos, a nosotros, a las personas. Entonces, en su angustia, clamaron a Dios. Esta es la experiencia de los cristianos antes de nosotros, ¿sí? Entonces, en su angustia, clamaron a Dios. Dice, y Él, o sea, Dios, dice, que hizo, los salvó de sus aflicciones y envió su palabra y por medio de su palabra dice, los sanó y los libró de la muerte. Hace rato leía Isaí, dice, los libró de la ruina. Otras versiones dicen, los libró del sepulcro. Otras versiones dicen, los libró del foso. Pero bueno, todo esto apunta precisamente a la palabra que aquí utilizo, ¿no? Nos libró de la muerte. Cuando nosotros clamamos a Dios, dice, Él nos puede salvar si es su voluntad, de nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y por medio de su palabra, en el caso de que la aflicción sea una enfermedad, dice, nos sana y nos libra de la muerte. Es el verso 19 y 20. Bien, siguiente. Eh, creo que este texto, en cualquier etapa de la historia del mundo y en cualquier etapa de nuestra historia, de nuestra vida, lo podemos aplicar ya que pues vivimos en un mundo, en un planeta donde se contaminó por el pecado y nosotros formamos parte de esta eh, contaminación con el pecado, de esta enfermedad del pecado. Por lo tanto, nada es perfecto. Por lo tanto, la aflicción, el dolor, la enfermedad, los problemas son parte de la vida cotidiana. Es decir, no hay ninguna persona que no pase o que no esté pasando, inclusive en este momento, por algún problema. Si en estos momentos nosotros no estamos pasando por algún problema serio, qué bueno, gracias a Dios. Si estamos pasando, este, también, gracias a Dios, porque es por medio de la aflicción del problema en que nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? Lo que sí tenemos que asegurarnos es de aprender
de estas situaciones difíciles, ¿verdad? Sacar una enseñanza, perdón, personal, que fortalezca nuestra fe. El momento de mayor necesidad de oración, pues es el momento de aflicción, ¿sí? Es el momento de que estamos en un problema de cualquier tipo. Hablando de la cuestión de la salud, bueno, el momento de mayor necesidad para orar es cuando estamos como enfermos, ¿sí? Porque aquí dice, y aquí empiezan ya los textos de los cuales les digo, no está entrecomillado porque todos los textos son del capítulo el, el Ministerio de Curación, el capítulo que se titula La oración por los enfermos. Entonces, los sanos, dice, olvidan los favores maravillosos recibidos día tras día, ¿cierto o no? Es decir, cuando no nos duele nada, cuando todo va bien, cuando estamos sanos, cuando la escuela va bien, el trabajo va bien, no nos duele nada, la familia estamos, parece que bien, emocionalmente, físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice que olvidamos los favores, el mismo favor de la salud, el mismo favor de estar bien, lo olvidamos. Esos favores recibidos día tras día, el favor del alimento, del techo, de la cobija, etcétera. Dice, año tras año los olvidamos, dice, cuando no tenemos problemas, aflicciones ni enfermedades. Dice, y entonces, ¿qué dice? No tributamos alabanza a Dios por sus beneficios, porque no nos vemos en la necesidad de agradecer, porque consideramos de que estamos bien y que pues así tiene que ser, de que siempre vamos a estar bien, pero en realidad cuando estamos bien es porque estamos recibiendo un milagro de parte de nuestro Dios, porque con el simple hecho de estar, eh, formar parte de este mundo, parte de la humanidad, este, por necesidad, por default, ¿sí? Este, tenemos que pasar por problemas, tenemos que enfermarnos, tenemos que tener de todo tipo de problemas. Si los problemas hasta ahorita han sido pasajeros, leves, entonces pues tenemos que agradecer mucho a Dios, pero siempre recordando que estemos sanos o no, tenemos que alabar a Dios por sus beneficios. Entonces, el momento de mayor necesidad para orar es cuando, ¿qué? Dice el párrafo segundo, cuando sobreviene la enfermedad. Entonces, dice aquí la lectura, los seres humanos, las personas se acuerdan de Dios. Y nosotros entre ellos, ¿verdad? Allá arriba vemos un niño o una persona sana, brincando, feliz, y por otro lado un enfermo. ¿Cuál de los dos creemos o nos imaginamos que se acuerda más de Dios o de los beneficios de Dios? Pues el que está enfermo, porque el que está enfermo está extrañando la salud. O sea, le da gracias a Dios por la salud que ha tenido y ahorita pues no la tiene, la ha perdido. Entonces se acerca a Dios para pedir por su salud. Cuando todo marcha bien, desgraciadamente nos olvidamos de Dios, ¿sí? Entonces, algo que nos motiva a orar es sobre todo los problemas que presentan los seres humanos, pues la cuestión de la salud, porque se dice que la salud es primero. Y si yo estoy enfermo, no puedo disfrutar que mi trabajo, mi escuela, mis amigos, mi diversión, mi recreación, mis ratos libres, la familia, no puedo disfrutarla. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Y ustedes quizás han estado en una situación, por ejemplo, como con yo me acuerdo que precisamente ahorita no recuerdo exactamente cuántos años, pero hace bastantes años, yo tuve un problema de salud precisamente en estas fechas. ¿Y saben qué día precisamente tuve un colapso en mi salud? Precisamente el 24 de diciembre de aquel año, de hace muchos años, 24 de diciembre, cuando todo el mundo debe estar, ¿qué? Festejando, alegre, cenando, con la familia, etcétera.
Yo recuerdo que ese 24 de diciembre, esa Navidad, pues la pasé en parte en el hospital y en parte en la casa, pero en una cama. ¿Verdad? Entonces, y ahí yo sí añoraba que los 24 de diciembre anteriores, ¿verdad? Pero dice que nadie aprecia el bien que tiene hasta que lo vemos perdido. Entonces, la salud es algo que debemos de apreciar. Si la tenemos o tenemos suficiente salud como para estar ahorita aquí reunidos, pues agradecer a Dios, alabar a Dios por sus beneficios, por sus bendiciones. Acordarnos de Dios este, antes de estar enfermos. ¿Ya? Cuando vayamos a estar enfermos, seguro nos vamos a acordar de Dios. ¿Ya? Que ahorita no estamos del todo enfermos, pues es también un buen momento para agradecer, para alabar el nombre de Dios. Si es que dice aquí esta leyenda arriba, dice la enfermedad y la desgracia que no llegan de quién, de Dios. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ahorita yo les ponía cuando tuve aquel problema de salud de aquel 24 de diciembre de hace muchos años, yo pude haber pensado, o a lo mejor lo pensé, no lo recuerdo, pero regularmente cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué decimos? Ay, pues es que esta enfermedad me la mandó quién, Dios. Estoy en medio de la desgracia y es que me la mandó que Dios. Y hay veces o muchas de las veces más bien, nosotros le echamos la culpa a Dios de la situación que estoy pasando, ¿sí? De la enfermedad, del problema económico, de salud, familiar, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice que la enfermedad son palabras inspiradas, ¿sí? Dice, la enfermedad y la desgracia no llegan de quién, de Dios, sino que la enfermedad y la desgracia, vamos a ver de dónde llega. Como esta imagen que está aquí, vamos a ver ahí esa imagen de ese dominó, ¿sí? Eso se le conoce como el efecto dominó, es decir, cuando yo pongo todas las piezas a una distancia adecuada y empujo la primera pieza, ¿qué pasa? Empiezan a caer todas una por una, hasta que cae toda la hilera de fichas de dominó. Eso se le conoce como el efecto dominó. Y hablando de problemas, hablando de la salud, hay veces que también ocurre este efecto dominó en nuestra vida. Y decimos, es que Dios me está aquí castigando, me lo mandó Dios. Pero miren, dice Salmos 107, el mismo que leímos, pero ahora desde el verso 17 hasta el 20. Dice, hablando de la enfermedad y la desgracia, que dice, a causa de su rebelión y sus maldades, los hombres fueron como afligidos. ¿A causa de qué? O por efecto de, como resultado de la rebelión y las maldades. No que Dios nos castiga por ser rebeldes y ser malos, sino que es la consecuencia, la enfermedad y la desgracia viene como consecuencia de mi rebelión y de mis maldades. Dice, cuando nosotros despreciamos toda vianda, o sea, toda bendición de Dios, dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte, las personas, o hemos llegado nosotros hasta las puertas de la muerte. Al menos yo sí he estado en esta condición, ¿no? ¿Verdad? Pero ojalá que nunca esté en esa posición. Dice, pero clamaron a quién? A Dios. Está hablando de la experiencia de algunos hombres que sí clamaron a Dios en ese momento de angustia, ¿sí? Clamaron a Dios en su angustia, dice. Y entonces, ¿qué pasó? Dios los salvó de sus aflicciones, de sus problemas, de sus enfermedades, y les envió su palabra y los curó y los libró de la ruina o de la muerte, como decíamos hace un momento. Así es que la enfermedad y la desgracia, que nos quede bien claro, no llegan de Dios, sino que son consecuencia de, de, de mis experiencias, de mi proceder, de mis acciones. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a aclarar un poquito más esto. La siguiente.
Porque aunque seamos cristianos y según nosotros muy estudiosos de la palabra de Dios, la verdad es que sí, muy frecuentemente pensamos que una situación mala por la que estoy pasando, Dios me lo está enviando. Y aquí vimos que no, no es así. Esta es palabra inspirada por nuestro Dios. Y podemos decir, bueno, es que el Señor los libró antes a esas personas. Bueno, eso era antes. Pero hoy, ¿cómo es? La promesa, hoy, ¿cuál es? Esa era la promesa para aquellos personajes bíblicos, ¿verdad? Porque este es un salmo en la época de David. Pero la promesa hoy es la misma que dice, sigue diciendo, la palabra inspirada, profética, dice, Dios está tan dispuesto hoy a sanar a quienes, a los enfermos, como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio de David. Ese salmo que acabamos de leer, esos textos, ¿sí? Que escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, este, dice aquí la palabra de Dios que Dios está dispuesto hoy a sanar a los enfermos igual que cuando se escribió este salmo, ¿sí? Así es que esta promesa es para nosotros también hoy, ¿verdad? Y yo creo que con más ganas, ¿no? Dice un texto por ahí bíblico que donde abundó el pecado, abundó que la gracia. Es decir, si antes hubo mucha gracia para los hombres, y hoy que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de nuestro mundo, donde la maldad y la enfermedad ha llegado a proporciones inmensurables, entonces quiere decir que la gracia también que abunda hoy. Así es que Dios está tan dispuesto como antes hoy a sanarnos, a librarnos de la muerte, a ayudarnos en nuestras aflicciones. Dice, Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñó también su ministerio terrenal, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó al ciego, al paralítico, etcétera. A todos esos milagros de sanidad que hizo el Señor, Cristo dice, es el mismo médico compasivo, tiene la misma o más compasión por la humanidad, porque dijimos donde abundó el pecado, sí, abunda que la gracia. Dice sobre los enfermos, miren la promesa para hoy, para nuestros tiempos. Esta promesa la dejó Dios para su iglesia. La iglesia, ¿quién somos nosotros? ¿Sí? Personas que componemos ese grupo, ¿no? Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que Dios va a seguir sanando. En ese entonces, el Señor Jesús lo hacía personalmente, pero cuando Jesús se fue al cielo, le dejó este trabajo, esta encomienda y este don a su iglesia, a sus apóstoles primero, y luego a todos los descendientes de la iglesia cristiana, hasta nuestros días, dice, que tú, usado por el Señor Jesús, puedes ponerte tus manos sobre los enfermos y que sanarán, no por tus manos, sino por el poder de quién, de Cristo. Pero Cristo puede usarnos para eso. Y yo creo que no hay mejor momento de la historia que ahorita, en medio de tanta enfermedad y eh, aflicción en el mundo, tanta necesidad, tanto de salud como física, mental y espiritual, como el resto de las necesidades propias del ser humano, en que nosotros podemos como contribuir a aliviar, a aligerar ese dolor. Pero necesitamos estar conectados al médico, necesitamos el Cristo es el médico, nosotros somos sus asistentes, somos sus médicos pasantes, somos sus médicos, ¿cómo se dice?, en servicio social, somos sus médicos residentes, somos sus enfermeros, ¿verdad? Pero el médico, el que da la salud, es el Señor quien, Jesús. Así es que la promesa es para hoy, para todos aquellos, creo que todos tenemos amigos y familia enfermos, ¿cierto o no?
Yo sí tengo muchos, bueno, aparte de mis pacientes, tengo muchos, por eso se llaman pacientes, ¿ya? Porque están por ahí, están enfermitos. Pero, aparte tengo muchos amigos, tengo familia, tengo que están enfermos, ¿no? Y algunos con enfermedades muy, diríamos, enfermedades, pues, de muerte, ¿no? Enfermedades muy complicadas. Entonces, tú y yo podemos ser agentes de salud de parte de nuestro Dios. Hoy dice que los mismos milagros que se hicieron, que hizo Jesús en el tiempo, dice, y es más, la promesa va más allá. El Señor Jesús le dijo a la iglesia, a sus discípulos, milagros mayores que estos ustedes que harán. Así es que ahí está la promesa. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿hay algún requisito para que se cumpla la promesa? Bueno, la oración intercesora es un medio por el cual que nosotros podemos emplear para la sanación de las enfermedades, para la salud. Pero ¿hay algún requisito para que la promesa se haga real, para que se cumpla? Vamos a ver la siguiente. Dice aquí, Cristo desea manifestar su presencia en el cuarto del enfermo, ya sea en la sala del hospital, o sea, en el cuarto de su domicilio del enfermo, donde esté. Dice, Cristo desea manifestarse ahí, su presencia, llenando el corazón de qué, de quiénes, dice aquí, de los médicos y los enfermeros con la dulzura de sus manos. En otras palabras, si Dios nos puede usarnos a nosotros, este, con más ganas, yo creo, y aquí lo dice la palabra inspirada, que el Señor puede que llenar el corazón de los médicos y los enfermeros, enfermeras, los que están directamente con nuestros enfermos o con nosotros cuando estemos enfermos. Dios puede usarlos y darles de la dulzura de su amor para dar sanidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos un enfermito por ahí en su cuarto, de un hospital o de su domicilio, llevémosle estas palabras, ¿no? Cristo desea manifestar su presencia en este cuarto tuyo de, del enfermo, del paciente. Dios conoce a cada uno de nosotros, ¿por qué? Por nombre, no como a veces en el hospital nosotros decimos, el paciente de la 242, el paciente de la sonda urinaria, el paciente del pie diabético. O sea, que a veces nosotros tratamos error, no debiese de ser así, pero hay veces que el personal médico y paramédico nos referimos a una persona como el paciente de la cama 23. Entonces, pero Dios, ¿qué dice? Dios no dice así, ¿verdad? Dice, Dios conoce a cada persona por su nombre, ¿sí? Como debiésemos también nosotros como médicos, enfermeras, como seres humanos y decir, el enfermito del pie no, sino don Juan Pérez, sí, el Señor quiere que sanar. ¿Sí? Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si hubiera que, bien nada más, qué tan importantes somos los seres humanos. Y más si estamos en ese momento de necesidad. Dice, nos cuida como si fuésemos, como si no hubiera nadie más en el mundo a quien cuidar. ¿Sí? Como si no hubiese nadie más en el mundo por el cual haya venido a morir el Señor Jesús. Como si no, como si no hubiese nadie más que yo, más que usted, ¿sí? Por el que haya enviado Dios a su Hijo amado, a salvar, ¿sí? A darle vida. Entonces, eso quiere decir que si nada más existiésemos en el mundo, usted o yo, una sola persona, el Señor Jesús hubiese venido a morir por usted, si nada más usted hubiera vivido en esto. Hasta ese grado es el amor de Dios. Porque a veces podemos decir, bueno, pero pues nada más son 500 en la tierra, ni costea que el Señor Jesús vaya a morir por ellos.
sea, aunque haya sido ¿qué? Una persona en el planeta. Entonces Dios nos cuida como si fuésemos la única persona que necesita de sus cuidados, ¿sí? No como la enfermera que tiene 15 pacientes y de esos 15 tiene 6 graves, y pues no les puede dar el cuidado que realmente se merece cada uno porque tiene exceso de trabajo, ¿verdad? Tiene que hacerse pedazos con 15, 16 pacientes. Pero el Señor Jesús nos da un cuidado tan especial como si fuésemos la única persona con la necesidad de futuro. Que toda la concentración en nosotros. Y eso nos debe de llenar de esperanza y de gozo cuando nosotros estamos en conflicto, en problema, sobre todo cuando hemos perdido la salud. ¿Sí? La siguiente. Sigue diciendo aquí la palabra inspirada acerca de este tema de la oración por los enfermos. Nosotros podemos contribuir, aunque no seamos médicos, enfermeras, en la salud de las personas, ¿sí? ¿A través de qué? De la oración, que es el tema que nos ocupa, la oración por los enfermos. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hace rato hice una pregunta. ¿Hay algunas condiciones para recibir esa ayuda, la salud cuando la he perdido? Dice, si la vida de los que asisten al enfermo, a los cuidadores, está hablando aquí de los cuidadores y de los que oramos por los enfermos, ¿sí? Si la vida de los que asisten al enfermo es de tal forma que Cristo puede acompañarlos junto a la cama del paciente, ¿qué pasaría con el paciente? Si llevásemos una vida de acuerdo a la que Jesús requiere para poder ser buenos cuidadores, dice, dice, el enfermo, se convencerá de que Cristo está presente y esto contribuirá mucho a la curación del alma. De cuando habla del alma es de la mente, ¿sí? Dice, mucho contribuirá a la curación de la mente y del cuerpo. Dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, al pecado, el camino equivocado, dice el Señor que no me oirá. Así es que si yo estoy en esa condición y yo me ofrezco para orar por un enfermo, ¿qué dice? El Señor no me oirá. Entonces sí hay una condición para que la bendición de la salud a través de la oración se cumpla. ¿Qué dice? Si yo ando en la iniquidad, el Señor no me va a oír. ¿Sí? Eso que sí, el Señor siempre oye, ¿sí? Pero lo que pasa es que esa oración pues no va a ser contestada favorablemente. Dice, si solo lo obedecemos como, ahí en rojo, dice parcialmente o tibiamente o a medias, ¿no? Como somos la mayoría de los cristianos, que somos eh, medio tibios, ¿no? Dice, sus promesas no se cumplirán en nosotros. Ahí está la razón. Y si pudiésemos terminar aquí la plática, aquí acabaríamos, ¿no? ¿Sí? Si le obedecemos, si no le obedecemos o le obedecemos parcial y tibiamente, tus promesas de ayuda, de salud, de todo esto de bendiciones no se van a cumplir en nosotros. Ahí está la respuesta a por qué a veces parece que se nos viene todo como efecto dominó, ¿verdad? Como la ilustración de hace un momento. Primero me enfermo y luego hasta no me voy aliviando cuando me tumba otra enfermedad y ahora mis rodillas, y ahora la columna, y ahora las plumas, y ahora la jaqueca, y ahora el cólico, y ahora quién sabe. Y parece que se viene en efecto dominó. Y luego aparte traigo problemas económicos con la familia, el trabajo traigo problemas, y se viene todo de mal. Siempre que veamos esa situación en nosotros y oramos y parece que no pasa nada, que parece que uno nos oye,
es un buen momento para hacer una introspección, para vernos, para ver cómo está nuestra relación con Dios. Puede ser que por eso mis oraciones no suben más allá del techo de mi casa, ¿no? Porque estoy abiertamente retando y desobedeciendo, eh, lastimando a Dios, ¿sí? Entonces, para que la promesa se cumpla, claro, no vamos a ganarnos el favor de Dios con las obras buenas o con nuestra conducta, pero sí tiene que ver, y es lógico, ¿no? Es como, en cualquier lugar, es como tú como trabajador, si tú eres un mal trabajador, eres flojo, eres intrigoso, eh, trabajas como que haces, que trabajas, etcétera, ¿no? Y aparte crías conflictos entre los compañeros. ¿Cuál va a ser la reacción de tu jefe inmediato? ¿Te va a felicitar por ello? ¿Te va a aumentar el sueldo? ¿Te va a aumentar el aguinaldo? ¿Qué va a hacer? Va a haber una sanción, ¿no? Entonces, va a haber eh, un efecto o un resultado de tus conductas que te va a traer problemas en tus laborales, ¿no? Con tus superiores, con tus compañeros. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, yo no puedo estar esperando, y aún así Dios nos bendice, ¿eh? Porque miren, yo les aseguro que todos, casi todos, estamos ahorita aquí, le fallamos a Dios y aún así aquí estamos, ¿no? Y si algunos estamos enfermos como yo, pues al menos no estamos en una cama. Y entonces eso es una bendición. A pesar de que dice aquí que le obedecemos parcial y tibiamente. Así es que, ¿cómo sería si mi relación con Dios fuese una vida de obediencia incondicional? No nos acabaríamos las bendiciones, ¿no? Incluyendo las de salud, ¿sí? La que sigue, vamos a ver. Ahora sí vamos a ver cómo debiese de ser una oración, la oración por el enfermo. Para empezar, dice que la oración, aunque nosotros hemos oído decir una definición de la oración y dice que es el acto de platicar con Dios como un amigo, efectivamente así es, pero no deja de ser que un acto, dice aquí, solemnísimo, muy solemne, y no se debe participar en la oración. Yo no debo de orar como a la ligera, descuidadamente. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, dice, o por mi salud propia, dice, lo que llamamos fe no es más que presunción. Según yo, estoy orando por el vecino con mucha fe, pero en realidad, ¿qué dice aquí? Muy seguido, no es fe, sino que es presunción, que la estoy confundiendo, ¿sí? Y aquí viene, para que nos quede claro esto, ¿qué es la presunción? O sea, nosotros somos muy presuntuosos, ¿eh? Y dice aquí que la presunción, que no se nos olvide esta definición, es la acción y el efecto de presumir. La palabra se parece a presumir, ¿no? Presunción es tener presunción es ser presumido, ¿sí? Dice algunos sinónimos para que se entienda más, dice, ¿cómo es? Dice, eh, un, una presunción es una suposición, es una figuración, se me figura, me supongo que, se me figura que, ¿sí? Se me figura que yo me imagino que, me supongo que voy a sanar con esta enfermedad, ¿sí? Mire, con esta oración, perdón, voy a sanar con esta oración de mi enfermedad. Esto no es otra cosa, dice aquí, sinónimos como jactancia, presunción es un sinónimo de jactancia, de altanería, ¿de qué más? Altivez, arrogancia, de ser engreídos, ¿sí? Orgullosos, dice, petulantes, vanagloriosos. ¿Cómo se dice? Otro sinónimo, fanfarronería, ¿sí? Lo antepuesto a todo esto, ¿qué es? Lo contrario, modestia y humildad. En otras palabras, mi oración debe ser con humildad y con modestia, ¿sí? Del otro modo, no es fe lo que estoy ejerciendo ahí, es la presunción.
Eso es la presunción, es cuando yo digo, no importa cómo esté mi vida con Cristo, ni de la del enfermo, no importa nada, yo voy a hacer una oración y Dios le va a devolver la salud a mi amigo. Eso es presunción. Dice aquí que debe ser, para empezar, nosotros no podemos a través de la oración ordenarle a Dios, a nuestro creador, a nuestro hacedor. ¿Cuándo han visto ustedes que un robot le ordene al ingeniero que lo creó? Al revés, ¿no? El ingeniero lo programa y lo hace, no viceversa. ¿No? Vamos a ver aquí el siguiente párrafo. La oración es un acto muy solemne. Entonces, dice aquí, muchos enfermamos, ¿por qué? Ya vimos hace rato, el anterior, por nuestros excesos. Dice, no hemos vivido conforme a los principios de estricta pureza. Hemos despreciado las leyes de ¿qué? De salud en el modo de comer, de beber, de vestir, de trabajar, de estudiar, de conducirnos, de hablar, etcétera, ¿sí? De convivir, de divertirnos, de todo, ¿no? O sea, hemos, hemos estado haciendo las cosas mal y ahí dice que por eso enfermamos, la mayoría de las veces. Porque hay algunas excepciones, ¿no? Como la de Job, ¿se acuerdan? La experiencia de Job. Bueno, pero no vamos a hablar de Job. Estamos hablando de nosotros. Dice, un vicio, le puse ahí entre paréntesis hábito, es así, es agregado mío, y lo otro es inspirado. Dice, el vicio o hábito, dice, ha causado debilidad en la mente eh, o cuerpo, o del cuerpo. Ha causado debilidad mental y física. Dice, si consiguiéramos la salud a través de la oración, ¿sí? Dice, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Sí? Cuando tenemos esa vida no como Cristo lo desea. Dice, si consiguiéramos la salud, reanudaríamos nuestra vida de descuido y transgresión de las leyes de Dios. Eso Dios lo sabe. Muchas veces por eso la salud no nos es devuelta. Dice, ¿para qué le quito la riuma si va a seguir igual con sus hábitos malos, con sus vicios, ¿no? ¿Qué caso tiene estarlo curando y sanando? Y ya se lo sané, ya se volvió a enfermar y otra vez lo sané y otra vez. Dice, si Dios hiciera un milagro devolviéndonos la salud, dice, ¿qué haríamos como personas? Dios estaría dándole alas al pecado. ¿Sí? Sí, porque dice, pues al cabo le estoy dando la salud, no le hace que se conduzca mal en sus hábitos. Y dice, entonces, esto es como estaría dándole que alimentando sus malos hábitos. Al cabo de todos modos, Dios me sana. Es decir, es como cuando yo tengo un dolor en el estómago de gastritis y le digo, no le hace, al cabo con un omeprazol se me quita. Y entonces sigo comiendo alimentos que me inflaman y todo. No le hace, al cabo me tomo esta medicina y se me quita. Y así podemos actuar con Dios. Yo le pido mi salud y si Él me la devuelve, pues sigo en las mismas. Al cabo, vuelvo a orar y Dios me vuelve a sanar. Dice que no es así. Por eso es que muchos no hemos sanado de nuestros achaques. ¿Sí? E inclusive se nos están aumentando, multiplicando, ¿no? Los achaques. Ahora hace rato me puse a hacer unas cuentitas y resulta que yo traigo 7 diferentes tipos de achaques. Que te digo, canijo, aquí conmigo sí se me está cumpliendo el efecto dominó. Entonces, este, eh, eh, nosotros, la mayoría de las personas estamos así, en esa condición. Entonces, esa es una razón por la que hay dos razones. Una, ¿por qué? Porque oramos con presunción en lugar de fe. Otra, ¿porque qué? Porque nuestra vida deja mucho que desear nuestra conducta cristiana. Y la otra es porque si Dios nos sanara, ¿qué? Volveríamos a ¿qué? A la misma. Miren, la siguiente diapositiva está fuerte, pero pues ni modo, tenemos que mostrarla, ¿verdad? La otra diapositiva. Miren lo que dice esta diapositiva. Vamos a verla. No, dudé en ponerla porque a veces de repente cuando leemos esto como que se ve medio ofensivo de parte de nuestro Dios.
pero esta es la palabra de Dios. Ni siquiera es el espíritu de profecía, es la palabra de Dios, es la Biblia. Pedro, segunda de Pedro, eh, primera de Pedro, 2, capítulo 2, versos 21 y 22, miren lo que dice. Yo le puse ahí un título, ese es mío, dice, una mala comparación, porque a veces así decían los señores ya, como mala comparación, estás como los burros viejos. Y yo le decía, ¿cómo estaban los burros viejos? Dice, pues les gusta sufrir, ¿verdad? Entonces, como una mala comparación, decía, y por eso yo le puse aquí, una mala comparación. Y Dios, miren lo que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, que volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y luego este es el que se me hace pesado, este texto. Dice, pero les ha acontecido, a mí sí me ha acontecido esto, no sé a usted, pero yo creo que a todos los seres humanos. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, porque hay un proverbio que habla de esto, ¿sí? Dice, el perro vuelve a su qué, a su vómito, y la puerca lavada, bien lavadita, bien sana, bien aliviada, dice, vuelve a dónde, a revolcarse en el lodo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve a ensuciar. Y luego el perro que dice, vomita lo que le hizo mal y luego que se vuelve a comer su propio vómito. Y esta comparación está fuerte, pero Dios habla así cuando somos testarudos y volvemos a lo mismo, y por eso es que volvemos a meternos en el mismo problema financiero, el mismo problema de salud, mismo problema de relaciones personales, etcétera, porque volvemos a que a lo mismo. Y bueno, esta reflexión es precisamente para salir de esta situación. Sí, ahorita que estamos hablando de salud, y de la oración sobre enfermedad, pues es digno de tomarse en cuenta esto, ¿no? Otra situación es de que a lo mejor no hemos confesado que nuestro pecado, por eso es que no hemos salido de esa situación, de ese problema de salud. Dice, trabajo perdido es enseñar a la gente a que a considerar a Dios como su sanador, como el sanador de sus enfermedades. Es que mira, Cristo te puede sanar, Cristo te sana. Cristo. Dice, es trabajo perdido enseñarle eso a la gente si no se le enseña también que a desechar las prácticas por las cuales se enfermó. En otras palabras, pudiésemos decir en otros a una persona que está padeciendo, por ejemplo, hipertensión arterial, dice que es trabajo perdido enseñarle que Cristo le puede quitar su hipertensión sin enseñarle nosotros la causa por la cual se hizo que hipertenso. Quizás fumaba mucho, comía alimentos grasosos, muy salados, con mucha grasa, su temperamento es muy aprensivo, es muy violento, y entonces todo eso contribuye, no sabe manejar el estrés y todo eso. Entonces, esas son las causas de la hipertensión, pero nosotros tenemos que decirle por qué se enfermó, porque dice aquí, trabajo perdido es enseñarle que Jesús lo puede sanar. Si no le enseñamos la causa por la cual se ha enfermado. Vamos a tomar en cuenta todo esto porque al menos a mí, no sé a usted, la gente seguido nos pide, oye, haz una oración por mí, por mi salud. Sí. Todo eso que estamos platicando debemos de tenerlo en cuenta. Esta es palabra inspirada de Dios. Al recibir la salud en respuesta a la oración, ¿qué dice? Cuando ya recibimos la salud, como es mi caso, yo tuve una enfermedad incurable y Dios me la quitó. Pero aquí dice, qué debe de suceder conmigo? Dice, las condiciones en que debo de vivir deben de ser como saludables y los hábitos de vida correctos. Cuando Dios nos ha devuelto la salud, tenemos que tener ese cambio en nosotros. Pero alguien nos tiene que enseñar, ¿sí? Se debe vivir en armonía con la ley natural y, ¿qué más dice? Y espiritual de Dios. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. Dice eh, acerca de la confesión del pecado, dice,
bueno, ya vimos que el trabajo perdido es este si no les enseñamos, pero vamos a ver a quién tenemos que confesarles esa falta, ese pecado. ¿A quién? Dice la confesión del pecado y la salud. ¿A quién? Dice, a quienes solicitan que se ore por su salud, que seguramente usted necesita orar por su salud, yo por la mía, pero aparte la gente nos pide que oremos por ellos. A quienes soliciten que se ore por su salud, hay que hacerles ver que las violaciones de la ley de Dios es pecado y que para recibir la bendición de Dios por la salud deben de confesar y aborrecer nuestros pecados. O sea, no solamente confesarlos, ya, Dios mío, perdóname por mi conducta, por este proceder, por este error que cometí, sino que debo de aborrecer esa actitud, ese pecado. Y cuando yo llego a aborrecer, eh, a odiar esa conducta que yo tenía, entonces quiere decir que el Señor está trabajando en mí. Pero cuando yo todavía deseo aquello por lo cual me enfermé, en cualquier momento voy a volver a caer otra vez como el perrito y la marranita, ¿verdad? Que decíamos hoy. Pero ¿a quién le debemos de confesarle todo eso? Dice, si el que pide la salud es culpable de alguna calumnia, fíjense bien, ¿eh? Y aquí entramos también nosotros, porque al menos tenemos, no sé, un problemita, aunque sea ligero, de salud, todos los seres humanos, ¿no? No existe la persona 100% sana en nuestro planeta. Si el que pide la salud es culpable de alguna calumnia, ¿sí? Se han dado de calumniador, de, de provocando problemas de relaciones. Dice, si ha sembrado la discordia, ¿sí? En la familia, en el vecindario, en la iglesia, en el trabajo, ¿sí? Si ha suscitado enemistades, si se ha traído enemigos, peleas, disensiones, si mediante siniestras prácticas, dice aquí, sí, o raras, siniestras, malas prácticas, ha inducido a otros al pecado, ha de confesar todas estas cosas ante quién, ante Dios. O sea, no ante el sacerdote ni ante el pastor. Estos pecados tenemos que confesárselos a Dios, pero ¿a quién más también? Dice, también ante las personas que fueron perjudicadas por mi proceder. A veces nada más le pedimos perdón a Dios y ya. No. Si tenemos la oportunidad de pedirle perdón también y confesar nuestras ofensas a quien ofendimos, también tiene que ser a los dos, a Dios y a las personas, ¿sí? Pero si se lo pedimos también nomás a las personas y a Dios no, pues entonces tampoco. Tiene que ser a las dos partes, ¿sí? A Dios y a las personas que hemos ofendido. Y esa es una condición para recibir la salud, ¿eh? Del enfermo que está pidiendo que se oren por él, o si yo estoy pidiendo por mi salud. Entonces, yo cuando estaba preparando este tema dije, con razón no me he sanado del todo, ¿verdad? Hay otras razones, ¿no? Pero esta es una, muy fuerte. ¿La que sigue? Dice aquí, no sabemos. Además, a veces no sanamos por lo siguiente, fíjense. No tiene que ver con nuestro pecado, ni con nuestra confesión, ni con nuestros hábitos, sino que hay veces que no sanamos, no tenemos salud, dice, porque no sabemos si el beneficio que decimos es el que nos... No hablando de salud, hablando, por ejemplo, de una situación, quiero esta situación, pero beneficioso me dice, Señor, tú conoces todo secreto del alma, conoces también a estas personas por la que estamos orando nosotros, ¿sí? Tu abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellas, esa persona que está pidiendo por su salud, problema. Su amor hacia ellos es mayor de lo que puede ser el nuestro. O sea, el amor de Jesús es mayor que la simpatía que yo puedo tener por la persona. Por consiguiente, dice, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria,
si el devolverle la salud a esta persona, va a tener el beneficio de redundar en tu gloria, ¿sí? Y de la persona, en beneficio de ella, dice, te pedimos en nombre de Jesús que le devuelvas que la salud. Si no es tu voluntad, que así sea. O sea, estamos pidiendo por la salud de él o por la mía, pero si no es tu voluntad, pues está bien, ni modo, que así sea. Te pedimos que tu gracia los consuele. Si no le vas a devolver la salud, si no me vas a devolver la salud, consuélame, consuélalo, y que tu presencia los sostenga o me sostenga en mis o sus padecimientos. Este modelo de oración creo que muy pocas veces lo hacemos, lo expresamos. Nosotros pedimos por la oración, digo perdón por la salud y sin tener estos elementos en la oración. Resulta de que a lo mejor no me conviene, ¿sí? Como se le dijo a Pablo, y le dijo el Señor, ya me has pedido 3 veces, es cierto, por tu salud, pero no te conviene, por eso yo no te voy a quitar ese malestar que tienes. Así me conviene que sigas, así te conviene. Y bueno, eso solamente lo sabe Dios, dice, nosotros no sabemos, dice el título, si el beneficio que deseamos es el que más me conviene. Necesito que me aumenten el sueldo, necesito irme a trabajar a la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿y eso me conviene? Solo Dios lo sabe, ¿no? Y Dios va marcando por ahí la pauta. Por eso nuestra oración debe de ser así. ¿La que sigue? Perdón. Dice, Dios conoce lo que nos conviene, porque Él conoce el fin, ¿desde qué? Desde el principio. Dios lee todo el secreto del alma. Dios conoce tu fin y mi fin desde antes de que hubiésemos nacido. Dice, Él sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las pruebas que les vienen en el futuro. Dice, sabe si sus vidas serían bendición o maldición para sí mismos o para el mundo. ¿Qué les parece? Cuando leo esta porción aquí inspirada, sobre todo el primer párrafito arriba, dice, Él sabe si aquellos por los que se está pidiendo en oración por su salud pueden soportar las pruebas que vienen más adelante. Y yo aquí me acuerdo mucho de mi mamá. Ella estuvo en una condición muy desventajosa su último año de vida con su salud. Y lógico que nosotros en la familia pues orábamos para que ella sanara completamente. Pero cuando leo esto digo, bueno, es que el Señor conoce el fin desde el principio, ¿sí? Entonces Dios sabía, yo así lo quiero aceptar, sí, porque así lo dice Dios. Dios sabía que mi mamá que no iba a soportar las pruebas que le venían más adelante. Por eso Dios decidió que no sanarla, y no solamente no sanarla, sino que ponerla en el descanso hasta que Cristo venga. Él permitió que falleciera, que descansara de lo que estaba padeciendo, porque las pruebas que venían más adelante no las iba a soportar, aquí dice. Y yo estoy seguro que no las iba a soportar, porque ella le habían amputado una pierna y estaban por amputarle, hacía un año, le habían amputado una y estaban por amputarle su otra pierna. Y entonces, seguro ella no iba a soportar esta prueba, seguro, porque lo estaba manifestando así. Y Dios, la mandó a descansar y bueno, en algún momento más adelante yo tuve que aceptar esta decisión de nuestro Dios, aunque la muerte de un ser querido nos dé la muerte, ¿sí? Él sabe si nuestras vidas van a ser de bendición o de maldición para nosotros mismos o para otros. Y por eso a veces Dios decide no sanarnos, no sacarnos de una situación, sino que permite inclusive que vayamos hasta el descanso. Pero esto es muy difícil
está muy fácil platicarlo, como lo estoy diciendo ahorita, pero de aceptarlo es muy, muy difícil, sobre todo si ahorita estamos pasando por un duelo o pues estamos pasando por una enfermedad grave, ¿no? O un familiar nuestro. La que sigue. Dice, nuestra oración debe ser como la del Señor Jesús. ¿Qué dice? El Señor Jesús está pasando por un problema, el problema fue una situación mucho más difícil que cualquier ser humano haya pasado, ¿sí? Estaba a punto de ser que sacrificado por la humanidad, por nosotros. Y él, como ser humano que vino a convertirse, él sentía el mismo dolor, los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas, este, angustia que los seres humanos pasamos, ¿sí? Dice, pero no se haga, estaba pidiendo, dice, Dios mío, te pido, a ver, quítame esta situación, a ver si es posible que no, que mejor no pase yo por esta prueba. Pero ¿qué dicen? Así deben de ser nuestras oraciones, finalizando. Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Si es posible, pase de mí esta prueba, esta enfermedad, pero no sé qué, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso siempre debemos incluirlo en nuestras oraciones, siempre. ¿Sí? Señor, estoy pasando por este problema de salud, sáname, por favor, te lo pido, ten misericordia de mí, pero no se haga como que, como lo estoy expresando, como yo, sino como se haga tu voluntad. ¿Qué sigue? Sí, entonces, dice este texto que viene aquí en esta imagen de esta porción de la Biblia, dice, esta es una cita de Santiago, del Evangelio, perdón, de la carta de Santiago, dice, ¿está algún enfermo? Dice, entre ustedes, que dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Oren por él y únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice ahí, no está subrayado en amarillo, pero sigue diciendo, dice, y la oración de fe, o sea, no de presunción, de fe, que dice, salvará al enfermo. Y el Señor Dios lo va a levantar de su enfermedad en su cama. Y si hubiese cometido pecado, que y lo hubiese confesado, le será que perdonado. Y digo, ahí no dice confesado, pero abajito dice, por lo tanto, confiesen todas sus ofensas unos a otros y a Dios para que sean sanados. Pero, ¿qué pasa si yo hago eso, pero no soy sanado? Es que por alguna razón no fue la voluntad de Dios por las situaciones que hemos estado mencionando. Dice aquí, nuestras oraciones no han de revestir forma de qué, de mandato, sino de qué, de intercesión. A veces mmm, malinterpretamos la oración o no conocemos realmente lo que es la oración. La oración no es para que se haga nuestra voluntad, es para expresar lo que yo necesito y lo que yo deseo. Pero recuerden, debemos decirle a Dios, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Porque el único que sabe el fin desde el principio y el que sabe lo que nos conviene es Dios. Dice, hay veces que muchas veces nosotros oramos en forma como de mandato, como si Dios fuera el genio de la lámpara de Alá. Decimos en el nombre de Jesús que sane, sí, pero si Dios que, si Jesús lo desea, sí, recuerden, sí, no a todos los enfermos los cura Dios, a muchos les deja lo que hemos estado diciendo, dormir en Jesús. Qué bueno que fallezcan, pero en Jesús, porque si llegan a fallecer con esa esperanza, con esa promesa en Jesús, entonces ellos van a resucitar cuando Jesús venga. Y eso es mucho mejor que recibir la salud en el momento y al último irnos a perder, ¿no?
Entonces, pero como Dios sabe el fin, ¿sí? Como aquí cabe a lo mejor rápidamente les comento el caso de un niño pequeño de 8 años que falleció en un incendio de una casa, habitación. Y entonces, pues sus padres se preguntaban por qué Dios permitió, y en la iglesia, porque era un niño de la iglesia, se preguntaban por qué Dios permitió que ese niño muriera, y de esa forma, ¿no? Incinerado en un incendio en su casa. ¿Por qué Dios permitió que muriera? Decía un familiar de este niño que tenía una relación muy estrecha con Dios. Dice que un día Dios le reveló a través de un sueño el fin de, que iba a tener ese niño si hubiese llegado a ser adulto. Y entonces él narraba, y él era pariente cercano de este niño, y platicaba con sus padres del niño y les decía, el Señor me reveló que el nombre del niño, mencionándolo, dice, cuando él fuera un joven adulto, dice, él, si Dios le ha permitido salir de ese incendio con vida, él se hubiera perdido por la eternidad, porque iba a ser un delincuente, llevaba un perfil óptimo para ser un delincuente y inmiscuirse en asuntos que lo iban a llevar de todos modos a perder la vida de más adulto, pero en una forma que él iba a morir sin la esperanza de la resurrección, sin la esperanza del regreso de Jesús, sin la esperanza de la salvación. Y entonces dice, el Señor me reveló que por eso permitió que perdiera la vida en ese momento. Dice, no a todos los enfermos cura Dios, a muchos se les deja dormir en Jesús. Bienaventurados, vienen la promesa, los muertos, que de aquí en adelante que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Así es que aunque haya quienes no recobran la salud, sí, no hay que considerarlos faltos de fe, sí, porque a veces dicen alguien, no, mira el tanto que ora y esto, y no se alivia, yo creo que debe un pecado por ahí escondido. A veces nosotros llegamos a pensar, y sí puede ser, pero no podemos asegurarlo nosotros. Hay veces que los consideramos aparte y dicen, no, es que no ora con fe, no, es que Dios es el que decide en qué momento y si sí o no nos devuelve la salud o nos saca de un problema en la hora y en el momento en que yo lo quiero, ¿sí? Dios es demasiado sabio y bueno para que Él sabe todo. Y es tan bueno, ¿sí?, que para contestar siempre nuestras oraciones, no lo hace en el plazo que exacto y en la forma precisa en que yo lo deseo. Es que yo quiero tener un carro, mi Dios, mira, quiero un azul rey con unas llantas anchas, rines cromados, que sea automático, que tenga tantos caballos de fuerza el motor. Bueno, y el Señor me, me regaló, sí, o me concedió una carcachita ahí que al menos, bueno, que no me deja tirado y me lleva al trabajo y hace que cumpla con mis rutinas diarias, pero no es el carro que yo pedí. Bueno, es que dice, Dios es demasiado que sabio y bueno para contestar nuestras oraciones el día, en la hora, en el momento y en la forma en que yo lo deseo. Dios es el que sabe si me conviene. No todos entendemos estos principios. Muchas veces pensamos que debiésemos recibir inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones. Yo quisiera ahorita, por ejemplo, yo he tenido un problema de rodillas últimamente. Yo quisiera que a partir de ya, terminando este tema, se solucionara mi problema de mis rodillas. Pero, ¿qué debo de decir? Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Dios es el que sabe si me conviene tener mis rodillas biónicas o normales como las tengo, o seguir, no sé,
Él es el que sabe, ¿sí? No todos entendemos esto, ¿sí? Aquí dice, ¿sí? Estos principios. Y creemos que todo debe de hacerse, nomás porque lo pedí en oración, así tiene que ser. Recuerden, nuestras oraciones no deben tener ese tinte de mandato, como si estuviésemos ordenando a Dios. ¿Sí? Vamos a ir avanzando para ir terminando. ¿Qué dice aquí? Dice, no excluye, vamos a tomar esto bien en cuenta. Nuestras oraciones no excluyen los cuidados y remedios. Hay peligro de errar en esto, creyendo que seremos sanados en respuesta a nuestra oración, ¿sí? Sin que a veces llegamos a creer que si yo uso los cuidados del médico o los medicamentos indicados, quiere decir que no tengo fe. Porque a veces decimos, ¿qué andas haciendo? Aquí ando con el médico, en el seguro, para que me dé mi naproxen, ¿verdad? Y luego no falta quien te diga, ah, ¿cómo eres falto de fe? Ponte a hacer oración, hombre, y con eso sanas. Acuérdense, eso puede llamarse como presunción, fanfarronería, vanagloria, ¿sí? Entonces, a veces confundimos la fe con la presunción. Aquí dice Dios, esta es palabra de Dios inspirada, ¿sí? No excluye los cuidados y los remedios. Tenemos que hacer uso de lo que tenemos a la mano, ¿sí? Dice aquí, no dejar de hacer uso de los remedios puestos a nuestro alcance. Hacer uso de ello no es negar que nuestra fe. La siguiente. Digo esto porque habemos a muchos medio fanaticones que decimos, no, no, es que el naproxen hace mal, no te lo tomes porque va a estar peor. Y bueno, pero hay veces que se necesita y Dios inventó el naproxen, ¿sí? Este conocimiento, dice, ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos, ¿sí? O sea, Dios es el que permite el avance científico de las ciencias de la salud. Es Dios, ¿sí? Que lo pone a nuestra mano. Claro que no debemos de abusar tenemos que hacer buen uso, ¿no? De eso. Dice, este conocimiento pues ha sido puesto a nuestro alcance. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles. Pedirle a Dios que bendiga los medios de curación que Él mismo que dispuso. Porque a veces decimos, no, oye, y ve al seguro. No, no, el seguro, ahí lo matan a uno. Ellos tenía a mi vecina, ahí la mataron. Y bueno, ¿y quién inventó el seguro? Pues lo inventó Dios. Entonces, debemos de ser mesurados, debemos de ser bien equilibrados en cómo utilizar esta cuestión de utilizar los medios que Dios ha dispuesto para nuestra salud. Es cierto, la oración siempre debe de ser incluida, pero vamos a ver lo que hizo Jesús, a ver si Dios siempre curó a través de la oración. ¿Sí? Ezequías, rey de Israel, ¿te acuerdan? Cayó enfermo aquella vez de muerte y Dios le dijo, te vas a morir. A través del profeta le dijo, pero ¿qué hizo él? Clamó en su angustia al Señor y que lo oyó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 15 años más, pues no te vas a morir. Te voy a regalar 15 años más de vida. Y Ezequías, ¿qué? En ese momento él recibe la salud, pero Ezequías pudo haber sanado al instante, nada más con que Dios que lo hubiera dicho, pero no. Sí sanó Ezequías en ese momento, pero en el momento que obedeció a Dios, lo que Dios tenía, la medicina que Dios tenía para Ezequías a su alcance, tenía que usarla. Dios con su palabra pudo haberlo sanado, pero no lo hizo así. Le dijo, ¿qué le dijo? Le dio una receta especial y le dijo, tomen que un emplasto de higos, una masa de higos y pónganlo en esas llagas y va a sanar. Y se hizo así y ¿qué pasó? Sanó. Era la medicina que había al alcance. En ese entonces también se usaba el naproxen. Digo, el naproxen lo digo de broma, ¿no? Pero puede ser cualquier medicamento que Dios haya puesto a nuestro alcance, ya sea natural o elaborado químicamente, ¿no? Lógico, los remedios naturales tienen una
ventajas sobre los químicos y los químicos también tienen otras ventajas sobre los naturales, ¿no? Todo esto es de acuerdo a cómo Dios nos vaya dando la pauta, ¿sí? Entonces, la medicina que vaya al alcance era esa. Tengan ustedes por seguro que si en ese tiempo hubiera existido la quimioterapia, Dios le hubiera dicho a Ezequías, ¿sabes qué? Ve al hospital y que te apliquen quimioterapia. Pero no había. Lo que había, el remedio era esta masa de higos. Y entonces él obedeció, siguió las instrucciones y ¿qué pasó? Sanó. Ese es un ejemplo, ¿no? De que eh, no, de que tenemos que hacer uso también de lo que Dios nos ha puesto en relación a la salud. La que sigue. Cristo mismo utilizó remedios, dice. Cristo pudo haberle devuelto la vista a este ciego nomás con decir que tus ojos vean. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero lo hizo, no. Cristo untó los ojos de un ciego con qué? Usó barro, ¿sí? Y le dijo que ve, lávate en el estanque, usó barro y saliva, ¿sí? Y le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Usó saliva, usó barro, usó agua de un estanque. ¿Y qué pasó? Le fue de vuelta la vista. Cristo hizo uso de simples agentes naturales porque eso era lo que había que a la mano. Allá había agua, allá había higos, lo que haya a la mano. Y nosotros, Dios nos ha dejado también, junto con la oración, nos ha dejado la medicina a nuestro alcance. Así es que al orar por el enfermo, no perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea el desenlace, inclusive si tenemos que afrontar ¿qué? La muerte. Se oye feo, pero así sucede y lo hemos experimentado con nuestros seres queridos, ¿no? Pero si el enfermo recobra la salud, tanto el enfermo por el que usted está orando o usted está orando por su salud, si la recobra, ¿qué dice? No debemos olvidar que al ser objeto de la gracia curativa, contraemos una nueva obligación para con el Creador, una nueva obligación. Yo he sido sanado muchas veces de algunos problemas y la verdad es que le he fallado a Dios porque he fallado a esta nueva obligación. Que Dios ya me quitó esta enfermedad, entonces debo de tener un cambio en mis hábitos, ¿sí? Para seguir conservando la salud, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Termino leyendo otra vez el texto de base de nuestro estudio. Dice, pero en su angustia clamaron al Señor. Esto se aplica también a nosotros. Dice, y Dios los libró de su aflicción. Me gusta esta versión, ¿sí? Es una Reina Valera, se me olvidó el otro nombre que tiene Reina Valera, bueno, se los debo, pero dice la versión esta, dice, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro, en otras palabras de la. Entonces Dios puede hacer este milagro en nosotros. Ya aprendimos muchas cosas acerca de la oración en la enfermedad. Ojalá apliquemos estas pautas, estos consejos que Dios nos da para que gocemos de mejor salud y podamos también ayudar a los demás a través de nuestras oraciones, pero sobre todo que tengamos esa salud suficiente para seguir alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Aquí les dejo el nombre de la bibliografía, ¿sí? El Ministerio de Curación, capítulo, la oración por los enfermos. Todos los textos se tomaron textualmente, ¿sí? Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y que Dios escuche sus oraciones para recobrar esa salud que estamos pidiendo, tanto suya como de sus amigos, familiares, etc. Feliz sábado a todos.